Amigos de Vestidor MX? Estamos hoy grabando el día 19 de junio, viernes 19 de junio de este 2023. Vamos a platicar un poquito con ustedes acerca de lo que vamos a incorporar en este canal, que tiene que ver con la psicología del deporte. Particularmente estoy convencido que para cualquier actividad deportiva o actividad física, la psicología del deporte puede contribuir mucho para que las personas puedan mejorar su praxis. Y desde luego que siempre estuve convencido de ello. Cuando entré a trabajar en el Seguro Social en 1990, en la División de Deporte y Cultura Física del IMSS, precisamente me pude percatar que una de las deficiencias que teníamos en todo lo que era el desarrollo del deporte de esta honorable institución era el trabajo de equipos multidisciplinarios. Afortunadamente conté con el apoyo de diferentes titulares de división. En aquel momento, cuando llegué, estaba el profesor Humberto del Valle Alquicira, posteriormente Ibar Cisniega Campbell, que ahora está como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Soccer, y el profesor Héctor Chávez Urincho. Es con este último que se convenció de que teníamos nosotros que buscar la manera de que todos los entrenadores de la institución contaran con la inquietud y con elementos básicos de lo que es la psicología del deporte. Y para ello, pues, la propuesta fue organizar un congreso internacional. Este congreso internacional, que ahorita les voy a platicar cuestiones muy específicas, vino precedido de unas pláticas que tuvimos con el doctor Octavio Rivas, que en paz descanse, y quien era el psicólogo, aunque él, como siempre lo manifestó, él no era alguien formado en la psicología, él era doctor, el doctor Octavio Rivas, médico, pero que él venía desarrollando esta actividad ya desde los años 70 y 80 con el equipo de los Pumas. De hecho, pues se le atribuye mucho a él el cambio de mentalidad del equipo universitario. Ustedes pueden escuchar a Hugo Sánchez, digo, el más emblemático, pero ahí prácticamente todos los jugadores de Pumas, el agradecimiento que le tenían al doctor Octavio Rivas. Entonces, nosotros primero en la División de Deporte y Cultura Física llevamos al doctor Octavio Rivas para que nos diera pláticas relacionadas con desarrollo humano para mejorar el clima laboral de la división. Y posteriormente, a través de él, tuve la fortuna de conocer a su hija Claudia Rivas, quien en ese momento tenía contacto con lo que era la Asociación de Psicología del Deporte de aquí de México, y quien a través de ellos empezamos los contactos para conformar este congreso. La situación es de que cuando una institución como el Seguro Social apoya de manera decidida precisamente a este tipo de actividades académicas, pues la verdad es de que pues tiene mucho peso en todos los sentidos, en el peso de lo que es la marca Seguro Social metidos en el ámbito académico, pero también todo el apoyo financiero para que esto pudiera consolidarse. Esa es un poco la historia. Esto ya tiene 25 años, y este Congreso Internacional se llevó a cabo en la unidad de congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI y fue del 3 al 5 de mayo del 98 cuando se realizó. Para ese entonces, la verdad es de que pues, nos congratulamos de haber tenido a gente sumamente talentosa y además pues, que era la vanguardia de la psicología del deporte, y muchos de ellos lo siguen siendo, como ahorita les voy a demostrar, de este ámbito a nivel internacional. Entre los diferentes ponentes tuvimos a José María Buceta de España, Gloria Balaguer de Estados Unidos, Sidonio Serpa de Portugal, de México Guillermo de la Mari, quien era el presidente precisamente de la Asociación de la Sociedad Mexicana de Psicología del Deporte en México, la maestra Rocío Balboa, también de México, el doctor Octavio Rivas, pero también estuvo un queridísimo amigo, el compañero Wilfredo Denis de Cuba, y entre otras personas
que en este caso fungieron como parte del comité organizador, pero también como expositoras y parte de la comisión académica. Pues estamos hablando de Claudia Rivas, que es la hija del doctor Octavio, la psicóloga Parma Aragón. Ellas dos han llegado a ser psicólogas de la Selección Nacional de Fútbol. También la psicóloga Marta Heredia y la psicóloga Elsa Chincoya. La primera conferencia que van a ustedes poder ver y escuchar es la del doctor Octavio Rivas, de aquí de México, que se denomina Holismo en el Deporte, una nueva visión sobre psicología del deporte. El doctor Octavio Rivas estaba convencido de que nosotros somos un ente, una unidad, y por lo tanto no puede haber una separación entre lo psicológico y lo biológico. Es parte de lo que él nos comparte en su conferencia. Como les comentaba anteriormente, al doctor Rivas lo habíamos llevado ya a tener diferentes conferencias con el personal de la División de Deporte y Cultura Física, en un gran esfuerzo que con mi jefe inmediato, que era el doctor Eduardo Arontes Mondragón, tuvimos precisamente para tratar de que el clima laboral pudiera mejorarse ahí en nuestro centro de trabajo. Y la verdad es que el doctor Octavio Rivas, cuando nosotros lo contactamos y después de 2 o 3 charlas, nos dimos cuenta de que tenía mucha razón en todo lo que hacía en cuanto a los planteamientos. Y esta conferencia magistral, presentada en el Congreso Internacional, la verdad es que ahora que ustedes la van a poder observar y la van a poder escuchar, con todas las limitaciones de lo que significa un archivo histórico, no ha perdido vigencia. Lamentablemente el doctor Octavio ya no está con nosotros, pero ese aprendizaje, ese conocimiento que nos permitió tener, pues para mucha gente ha dejado huella. Así que pues los vamos a dejar con esta primera conferencia magistral, y posteriormente iremos presentando algunas otras que después de 25 años nos hemos podido percatar de que no es que no haya existido un nuevo conocimiento. Lo que pasa es de que estas personas a las que invitamos eran la élite, la parte de la vanguardia de la psicología del deporte, y la verdad es que fueron personas que siempre tuvieron una visión muy avanzada, y por ello es que todavía mucho del conocimiento que ellos poseían y que compartieron pues sigue vigente. Así que los dejamos sin más preámbulo. Chequen toda la conferencia y creo que mucho de ellos podrá ser de utilidad en sus vidas cotidianas, sean deportistas o no. Los dejamos con el doctor Octavio Rivas. Yo ni que no habían despertado. Sí, está bien que yo me retrasé, pero no se duerman otra vez, ¿no? Yo quiero primero que nada agradecer el hecho de que, sin ser miembro de la profesión, y a pesar de que no a todo el mundo le gusta eso, en mis inicios hubo un señor psicólogo que decía que yo era una piraña barbuda, usurpador de función. Yo me cansé de decirles a los periodistas que yo no soy psicólogo, apenas aspiro a ser hocicólogo, o sea, vivo de lo que hociconeo, nada. Entonces no me quisieron hacer caso y me pusieron el título. Entonces muchas gracias a los que sí son psicólogos por haberme dado este chance de compartir con ustedes algunas experiencias. Y me ha tocado, no sé si es como dicen por ahí, karma o desafío, o no sé, iniciar cosas en contra de la corriente. A lo mejor es por rebeldía sistemática casi, ¿no? Entonces vamos a empezar de una forma completamente diferente de lo que son las presentaciones. Por favor, descrucen sus piernas, cierren los ojos. Si tienen miedo que les saquen la cartera, no lo cierren. Entonces nomás dejen la vista fija en un punto blanco. Y durante 1 minuto vamos a callar a la loca de la casa, o sea, la mente, ¿sí?, para poder empezar a recibir la información que yo quiero compartir con ustedes. Por 1 minuto, solo guarden silencio.
Muy bien, vamos a empezar. Yo les suplico 3 cosas. En primer lugar, que se consideren amigos míos de mucho tiempo. Hay muchos que sí lo son, ¿no? Que ya me han conocido hace mucho tiempo. Los que nunca me han visto, por favor, crean que soy su amigo. Aunque algunos me digan, ¿cuándo hemos robado juntos? Sí. La razón de esto es que sabemos hoy, las gentes que estamos trabajando sobre la neuroanatomía, la neurofisiología y la bioquímica y hasta la mecánica cuántica de la conducta, ¿sí? Que cuando un cerebro escucha de un solemne desconocido algo, por primera vez, la reacción inmediata es rechazo, ¿sí? Puede ser muy fugaz, menos de una vigésima de segundo en ocasiones. Esas personas cuando dices, oye, ¿y tú le creíste al barbón? Ay, sí, sí es re simpático, me cayó... Mentira, no es cierto. Una vigésima de segundo la mente rechazó lo que estabas oyendo. Hay otros que conscientemente lo rechazan todo, venga de quien venga. Esos se mueren en calidad de piedra. Los entierran con un letrerito aquí que dice, no está usado. Sí. En una segunda fase, la mente devalúa lo que estás escuchando. Ay, ese idiota cree que es el dueño de la verdad, está descubriendo el agua tibia o el hilo negro. ¿Cómo vas a perder el tiempo con ese baboso? Pues si todo el mundo sabe lo que está diciendo. Sí, yo te voy a decir muchas cosas que tú sabes. Nada más que te voy a preguntar, ¿y las usas? ¿Y para qué? En función de eso, a ver si nos ponemos de acuerdo. En una tercera fase, el cerebro se vuelve selectivo. O sea, el comentario es, mira, dentro de tantas babosadas que dijo, esto sí sirve, esto sí es cierto. O sea, lo que está de acuerdo con tu manera de pensar. Ahí no hay bronca, ¿sí? Estamos hablando del mismo paradigma. Pero si te convences de que a lo mejor tienes algo a ganar o evitas algo que perder, si aceptas las ideas que se te ofrecen por primera vez, entonces es posible que al rato digas, a mí se me ocurrió, y ya aceptaste la idea. No sabes ni quién te la contó, ¿sí? Y eso puede funcionar. ¿A qué viene todo este rollo? Levanten la mano los que saben qué cosa es el holismo. Bien, lo sospeché desde un principio, 2 o 3 desvelados igual que yo. Bueno, déjenme empezar por algo que les interesa, si no se van a empezar a dormir. Los que saben de fútbol saben la crisis tremenda por la que están pasando los Pumas, con los que tengo 23 años de edad. Seguramente que a los que les tienen espíritu de Pati Chapoy quieren saber el chisme, ¿no? Bueno, no voy a balconear a todo el mundo, pero sí vamos a hablar de algunas de las cosas. Hace 23 años, cuando yo llegué a la institución, ¿sí?, hicimos un cambio de paradigma. Yo la palabrita ni me la sabía, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por ahí, ponernos de acuerdo en el significado de las palabras. ¿Quién me dice qué cosa es paradigma? Los chismosos dicen que es un modelo o patrón de la realidad o de parte de ella. ¿Y para qué sirven los paradigmas en la vida? Para que todo lo que respiramos y comemos, o sea, la energía que metemos, ¿sí?, y cada minuto de eso que llamamos vivir, ¿verdad?, lo utilicemos para conseguir cosas que valen la pena. Para eso sirven los paradigmas. Esto es lo valioso y entonces tu vida debe de ser enfocada a que conquistes esto, ¿sí? Entonces, como dice Elsa, te dan reglas, normas, leyes, procedimientos para que conquistes eso que tú quieres, ¿sí? La bronca con los paradigmas es que están basados en un sistema de creencias que es excluyente de todo lo que no forma parte del sistema de creencias. Para ponernos de acuerdo, si yo les dijera, señores, voy a ser rigurosamente científico, algunos de ustedes me dirían, ¿de cuál ciencia? ¿Antes de la física moderna o después de ella? Porque es otra historia. Les digo, no, yo soy universitario, cartesiano, newtoniano. Para los que no saben qué chisme es eso, es la verdad científica oficial, ¿sí? Entonces yo no puedo hablar de amor, yo no puedo hablar de espíritu, yo no puedo hablar de divinidad, porque todas esas vainas no están dentro del paradigma científico, ¿verdad? Pero también podría decirles, voy a hablarles desde el punto de vista del paradigma esotérico, y antes de que empiecen a persinarse y digan, es el diablo, engendro del diablo, es un maldito. Esoterismo es la ciencia oculta de la verdad divina, dentro y fuera de las religiones. Si hablara yo en el paradigma esotérico, no tendría por qué hablar de estadísticas y de matemáticas. Entonces, pues, no está en ese rollo, ¿sí? Entonces, ¿de qué voy a hablar? Del paradigma holístico. La palabra holos, en griego, significa todo.
la totalidad, estar entero, primero como persona, y después la visión de la totalidad, y eso incluye el cosmos entero. Ustedes dirán, ¿y eso para qué diablos me sirve en el deporte? Te voy a decir la cosa más dolorosa que estoy viendo en la generación de nuestros tiempos, y voy a referirme específicamente a los deportistas llamados profesionales, ¿sí? En estos momentos hay una cantidad de desubicación en cuanto a su posición en el deporte y en la vida de una gran cantidad de muchachos, que es verdaderamente espeluznante no tener ni la menor idea de para qué están viviendo y para qué van a practicar un deporte, porque dicen que deporte profesional. Bueno, yo les pregunto a los muchachos, trabajo la mayoría de las veces con futbolistas profesionales: muchachos, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y los futbolistas amateurs? ¿Qué creen que me contestan los cuates? Nosotros cobramos, y con todo respeto, las prostitutas también, y muchas no son profesionales, te lo juro por Dios. Sí. Y oye, me estás diciendo prostituto, pues si te queda el saco, póntelo, hijo. Sí. Porque el hecho de que te paguen por lo que haces o dices que haces, no es garantía de ser profesional. Espero que ahorita al final de la charla agarres la onda, qué cosa es ser profesional, ¿sí? Entonces, la inmensa mayoría de nuestros jóvenes quiere dinero fácil y nada más por su linda cara, ¿sí? Y no quieren hacer el menor esfuerzo, especialmente en los entrenamientos. Los señores preparadores físicos saben muy bien lo que estoy diciendo. Nomás cuando les decíamos ay, profe, ya bájele, todas las actitudes de rechazo porque no quieren hacer el esfuerzo, ¿no? Todo lo quieren facilito, gratis. ¿A qué se debe todo este relajo? Déjame convertirte experiencias personales, porque esa es una de las razones por las que a veces me dicen, pero oye, qué idiota eres, ¿por qué te pasas tantos años con los Pumas y ni te pagaban? Ahora sí, ya me pagan y ya aprendí, sí, ya aprendí a ser más profesional. Sí. Pero entonces, sí, no me pagaban, eres un estúpido, ¿por qué te quedas ahí, mano? Si ni cacahuates te dan. Digo, no, es que cuando ganamos el campeonato, el primer campeonato, le firmé la renuncia al señor presidente, que en paz descanse, y le dije, mira, nada más la idea era de que agarren la onda. Es una soberana estupidez seguir pensando que hay un cuerpo y una mente. Eso es totalmente idiota. Pero es tan idiota que hemos creado profesiones de médico y psicólogo. ¿Sí? Y esa es la verdad oficial, ¿sí? Entonces, espero que con esta experiencia que tuvimos, se te quede en la cabecita que mínimo somos una unidad cuerpo-mente. Y no hay nada que pase en una de estos aspectos que no repercuta en la otra, y viceversa, ¿sí? Pero como ustedes no quieren eso, ahí les tengo mi renuncia y ahí nos vemos. El señor me dijo, no, te voy a explotar. Dije, si me dejo ya no es explotación, soy menso por convicción, ¿sí? Entonces, ¿qué me vas a explotar? Dice, tu espíritu universitario. Dije, ya me fregaste. Pero sí, porque yo no traigo la camiseta, traigo el logo tatuado en el cuero, ¿sí? Entonces no va a haber lana del mundo que me saque de esa institución, a menos de que ellos me corran, y aunque me corran no me voy, ¿sí? Todo esto viene a colación porque yo vengo de un barrio muy humilde de la Ciudad de México, y como lo estamos viendo en la televisión todos los días, y aquí cerquita en la Buenos Aires, 3 cuadras atrás, ¿verdad? Sí. Nuestros jóvenes, y nosotros también lo estuvimos, expuestos al alcoholismo, a la drogadicción y a la violencia con la delincuencia. Yo estoy convencido que en mi barriada, los que no jugaron fútbol están 3 metros bajo tierra, ¿sí? O en una cárcel. Porque fueron víctimas del alcoholismo, de la drogadicción, ¿sí? Y de la violencia. Los que jugamos fútbol, uno que otro también se fue. Porque infelizmente el alcoholismo también está dentro del fútbol. Porque ganamos, porque perdimos. Pero de todos modos, agarras la jarra, ¿sí? ¿Qué ventajas tuvo esa experiencia? Muchas de nuestras gentes carecen de un verdadero hogar estructurado. Y hoy sabemos, sin lugar a duda, en la psicología social, que la causa número uno, sí, número uno, de las 7 causas que están destruyendo la humanidad es justamente la carencia de un hogar integrado, ¿sí? Muchos de nuestros compañeros, además de que no tenían zapatos para vestir, pues menos tenían zapatos para el fútbol, ¿sí? Aprendimos una cosa: el equipo puede ser una familia sustituta. Y se puede aprender a renunciar al egoísmo, a saber que el grupo es primero y
a poder tener un vínculo del cual se careció en la casa. Importantísimo, ¿sí? Importantísimo. Espero que con esto ya hayan dicho, bueno, lo que va a decir este idiota algo tendrá que ver con el deporte, porque ahora me voy a dar una vuelta y voy a ir de lo general para después llegar a lo particular. En 1986 las Naciones Unidas reunieron a 19 genios, la mayoría de ellos científicos, y uno que otro experto en las viejas tradiciones milenarias de la humanidad. La vieja sabiduría de los chinos, de los egipcios, de los esenios, en fin. Pero no te vayas a caer de la silla, de nuestras viejas y ancestrales culturas prehispánicas. Desde allá en el sur, los mal llamados incas, ¿sí?, los quechuas, y tribus anteriores, los mochicas, los chimús. Y aquí, para los que no tienen todavía el orgullo de ser mexicanos, probablemente ignoran que vivimos en un territorio sagrado, que tiene 30.000 evidencias de culturas de un grado de desarrollo extraordinario, ¿sí?, de las cuales por falta de plata nada más se han descubierto 11.000. No hay otro lugar en el planeta con ese territorio que tenga tantas evidencias, y no te voy a hablar de los olmecas, mayas, toltecas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos grupos se reunieron para ver las verdades de la ciencia y las verdades de esas viejas tradiciones milenarias de la humanidad. ¿Para qué se reunieron? Se reunieron porque los señores de la UNESCO dijeron, señores, queremos que nos aclaren una brutal contradicción del ser humano. No hay duda que el más inteligente de los seres vivos es el ser humano. Explíquenos por qué al mismo tiempo es el más estúpido de todos los seres que existen, que se está autodestruyendo. Los científicos dijeron, bájale, bájale, no es para tanto. No es para tanto, ahí les van las estadísticas, señores. Y entonces les presentaron este papelito. Espero que no haya nadie del Gay Power aquí que esté a punto de matarme, porque estas son cosas que hizo las Naciones Unidas, no es de opinión mía. ¿Podemos bajarle la intensidad de la luz allá para ver? ¿No hay nadie arriba? ¡Cácaro! Bueno, ok, después sí. Bueno, pero se los voy contando. Alcoholismo, drogadicción, problemas de la sexualidad, manejo inadecuado de ella, homosexualidad, promiscuidad, la psiconeurosis, desde el mal carácter del entrenador hasta la locura de Hitler, ¿sí? ¿Sí? Destructividad sistemática, los tipos que siguen golpeando a su mujer porque no han visto la telenovela Mirada de Mujer y siguen pensando que es mi garra de mujer y bola. Desde los que siguen educando a sus hijos a palos con aquello de que la letra con sangre entra y joder, ¿sí?, pasando por los bravucones de cantina, ¿sí?, los asaltacarreteras, asaltabancos, y hasta los que matan con licencia, o sea, los soldados en las guerras, ¿sí?, la destructividad sistemática y finalmente el suicidio. Cuando los señores de estos genios se reunieron en Venecia, dijeron, señores, hay una única causa de todo este despelote. En primer lugar, desde que Santo Tomás dijo, hasta no ver, no creer, nos hemos ido con la tomada de pelo de que solo lo que mis limitados órganos de los sentidos perciben es la realidad. Y entonces, como mis ojitos nada más ven la luz blanca con los 7 colores del arco iris, el que yo no vea los rayos infrarrojos y los ultravioleta no quiere decir que no existan, pero mientras yo no me entero que eso existe, no existen en mi cabeza. Y punto, ¿sí? Entonces dijeron, señores, la bronca se llama paradigma materialista. ¿Y eso qué es? Bueno, creer que todo es materia y solo de 3 dimensiones. Y en ese momento, el ser humano fue considerado una máquina trivial. Bueno, ¿por qué si le doy instrucciones a este baboso, sale a la cancha y hace todo lo contrario? No entiendo. Pues si yo estoy pasándole la información, ¿por qué es tan idiota de no cumplir lo que le estoy diciendo? Algo anda mal en su computadora, ¿verdad? No funciona, ¿sí? Porque los hemos considerado. Y ahí entonces desarrollamos la biomecánica y un chorro de cosas en un punto de vista meramente material y mecanicista, ¿sí? Y entonces se volvió poderoso caballero don dinero. No saben la prostituida que se le ha dado a nuestro deporte con el profesionalismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la plata se volvió lo más importante? Porque en el mundo de las 3 dimensiones, especialmente del mundo material, todo lo que tiene 3 dimensiones lo puedes comprar. ¿No te acuerdas aquel señor tejano que estaba muy enojado porque los cubanos no querían dar su brazo a torcer? Dice, pues ¿de qué tamaño es la mugrosa isla? Pues es chiquita, cabe varias veces en Texas. La compro, dice el idiota. Por favor.
¿sí? Eso ha traído un proceso de deformación de la realidad y de la educación. Y quienes trabajamos en el deporte, de alguna manera, ¿somos educadores, sí o no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, se nos educó y seguimos educando a ser pedazos de persona y no personas enteras, ¿sí? No voy a echarme un rollo de análisis transaccional, que es una de mis especialidades. Para los que no saben análisis transaccional, cada vez que vean un grupito de 3 círculos superpuestos, vamos a usar la analogía mecanicista de que el cerebro funciona como una computadora. Aunque los físicos nucleares un día que dijo esto, dice, qué burro eres. Las computadoras funcionan como los cerebros. Diosito inventó primero el cerebro. Y por eso se llamaron primero cerebros electrónicos. Imagínate que el disquete de hasta arriba son los valores que tienes incluidos en tu cabecita, para que juzgues la vida desde un punto de vista moral y sepas que lo que haces es bueno o es malo. Después recibes un chorro de información para el disquete del medio, que empezó cuando aprendiste el lenguaje y después cuando te alfabetizaste, y todos los cursos y las noticias de periódico y los libros que has leído, la información del mundo de la lógica y de la razón, puedes llamarle ciencia y tecnología, ¿sí? Están ahí. Pero naciste siendo un niño, ¿sí? Por eso el último disquete le llamamos yo niño. Es la parte de tu mente más estrechamente vinculada con tu cuerpo. Y a muchos de las personas que siguen con esta dualidad, dicen que no entienden por qué diablos, si entrenaron tan bien y estaban tan fuertes, después le pegaban como directivo a la pelota. ¿Sí? Sí. Simple y sencillamente porque se han dado cuenta que las emociones tragadas los tiene como cuerda de violín a los pobres infelices, ¿no? ¿Sí? Y entonces con todos los músculos así, pues quiero ver a ver si eres Pelé también a la hora de la verdad. Y soportando la presión, ¿sí? Esta parte es donde están tus instintos, donde están las emociones que regulan tus instintos y donde está tu imaginación creativa. Y si eres religioso, aunque no ignoro que debe de haber por ahí algunos que dicen, yo soy ateo, gracias a Dios. Pues muy bien, con todo respeto, pues, ateo, gracias a Dios, ¿sí? Ahí está la partícula divina o la partícula cósmica, o llámale como te dé la gana, ¿sí? Entonces, si eres una persona íntegra, cada vez que tomes una decisión en la vida, vas a hacer lo que te cause placer. Se supone que por eso practicamos el deporte, por placer. Me recuerdo un amigo que le decía yo, pero si te decían el Pelé de tu barrio, ¿por qué desde que debutaste como profesional ya no juegas igual? Es que ahora me dijeron que es obligación. Váyanse a la fregada, no lo hago. Sí, le quitaron el gustito, mi viejo. Ya no es por el placer, ¿sí? Entonces, haz lo que te guste, pero que al mismo tiempo sea conveniente, que no te dañe a ti y que no dañe a nadie. Al contrario, si ayuda, qué bueno. Eso es ser honesto. La palabra honesto viene también de holístico, de holo, la integridad, la totalidad. ¿Qué pasa con esta estupidez? Y van a identificar personajes, nomás que no me digan nombres, por favor, ¿sí? Aquí, con Pati Chapoy váyanse, pero aquí no. Tienes algunas gentes que dicen, los valores son primero, y se vuelven fanáticos. Porque un valor es valor solo si es coherente con la razón y con los sentimientos. Por ejemplo, en la cultura judaico-cristiana, no matarás. ¿Es bueno no matar? ¿Sí o no? Si conviene que no haya asesinos, pues andaríamos por la Buenos Aires tranquilos. ¿Sí? Nos gustaría poder estar tranquilos y disfrutar del paseo, pues por supuesto, ¿no? Eso es un valor. Pero estos dicen, bueno, no matarás a los que piensen como yo, a los que no, guerra santa, hijo, vamos a matarlos. ¿Sí? Y entonces eres un fanático, el que crees que lo que tú piensas es lo único que vale. Y ya no te importa si eso choca contra la razón y con los más elementales sentimientos humanos, ¿sí? Seguro que conocen gentes así, especialmente están en estructuras de poder, ¿sí? Pero el problema más serio con la plata es que mucha gente dice, yo sé lo que quiero. ¿Qué quieres? Plata, hijo. ¿Y para qué? Bien machote. Uy, mira, buena comida, buena bebida, las gordas. ¿Cuánto costará una noche con Talía? Déjame ver si me alcanza. ¿Sí? O me compro una diputación, etcétera, etcétera, lo que sea, ¿sí? Y ¿sabes cómo conseguirlo? Te estoy diciendo que sé cómo. Bueno, ¿y los valores? No, te vendo a mi madre con tal de hacer negocio. ¿Cómo la ves? ¿Sí? Nada más que no te la entrego, nomás te la prometo. Soy tramposo hasta en eso, ¿sí? Este es un tramposo sistemático. La cosa es tan grave que un día dando esta charla en la Facultad de Contaduría y Administración, los profesores de ahí con los ojos basados de lágrimas me dijeron, oye, ¿no das cursos para adolescentes? Y le digo, ¿por qué?
Dice, es que hasta ahorita acabamos de entender lo que pasa con nuestros hijos, los hijos varones. ¿Qué pasa? Mira, cuando son niños, con unos cuantos pesos les alcanza para el chicle, para el chocolate y no hay bronca. Pero cuando entran a los 12 años, porque cada vez están más precoces, ya se sienten en edad de merecer, ¿verdad? Y entonces dice, oye, papá, no me alcanza con lo que me das, la gorda quiere ir al cine, y la discoteca, no, está grueso. Y a los 15 quieren coche. Y cuando el papá, que está camellando 20 horas diarias, a veces el pobre alcohólico de trabajo, ¿verdad? Y dice, papacito, pero si es que no gano para el coche. Ay, es que eres viejo fresa. El que no tranza no avanza, papá. El que no tranza no avanza. Y los propios hijos pidiéndose a los padres ser corruptos. Por favor, fíjate nomás qué espíritu de portejo tan maravilloso, ¿no? Desde ahí. Tienes infelices que no quisieron crecer. Quedarse niños mental y emocionalmente, pero no pueden evitar que su cuerpo crezca. Físicamente pueden alcanzar 2 metros de altura y 140 kilos, ¿sí? Pero estos actúan como infrabestias porque manejan los instintos sin que haya conveniencia en el uso de ellos y no hay valores. Se llaman psicópatas de tercer grado y los psiquiatras dicen que no tienen remedio. Como necesitan comer, pues se juntan en hordas de jóvenes, porque muchos de ellos son jóvenes, ¿sí? Se montan en las motocicletas, se ponen las chamarras negras de cuero con la muerte y con ametralladoras de alto poder, todo lo que se mueve, lo violan, lo roban o lo matan, así sea su madre, así se atraviesa. Esto tiene en jaque a Estados Unidos, al punto que se ha querido poner toque de queda en las grandes ciudades para jóvenes de 18 años para abajo. Adivina quiénes se opusieron. Los del business. ¿Qué te pasa? No vamos a cerrar las discotecas. Y el chupe, pues si somos campeones continentales de alcoholismo. Los mexicanos no nos llegan ni a los salones, ni los de Jalisco, hijo. ¿Sí? Nada, ¿sí? Y somos campeones mundiales de la drogadicción. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vamos a echar a perder el business? No, de ninguna manera. No hay toque de queda. El alcalde de Phoenix, en Arizona, ya estaba hasta el gorro y dijo, pues me vale. Toque de queda. Los chamacos de 18 años para abajo no salen cuando se ponga el sol. La violencia bajó el 50%. No de nada más. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con las gentes que tenemos más o menos posibilidades económicas? Ay, que mi hijo vaya a estudiar a Estados Unidos. No lo vayas a mandar a Harvard. Acuérdate del sexenio pasado. Los chicos de Harvard nos vinieron a gobernar. Sí, porque estos son los tecnócratas, burócratas o burrócratas, ¿verdad? Dicen, 2 y 2 son 4, aquí mando yo y a mí no me importa cuántos infelices se queden sin trabajo y se mueran de hambre. Esto no está en mi librito y se acabó. Creo que le llaman economía neoliberal, ¿verdad? Bueno, no sé. Suponte que mi señor padre me dice, mira, hijo, quiero que seas un triunfador. ¿Y eso qué es? Que seas multimillonario, idiota. Ah, bueno, pues entonces, ¿cuándo me presentas a los de la tranza, los business? No, yo no quiero burros, te me vas a la universidad. Oye, viejo, ¿estás loco? ¿Qué no supiste que los profesores universitarios salieron a la calle a limpiar parabrisas para mostrar que así ganaban más que lo que les pagan en la universidad? ¿Sí? ¿Cómo quieres que estudie y al mismo tiempo gane dinero? Pues tú sí que estás loco. Ley de oferta y la demanda. Estudia algo que no tenga competencia. Y así usted es el único. Ah, ya sé. Entonces, gracias, papacito. Voy a fabricar bombas atómicas. ¿Qué te parece? Pues sí. Es business, ¿no? Y no está muy competido. El que le venda mi alma al diablo y al gobierno que me compre el resto de mi existencia es la parte. Pero es que los valores son un estorbo y los sentimientos también. Lo que me importa es qué hago con lo que yo pienso. Soy un genio. Entonces te puedo hacer bombitas de napalm y gasecitos y guerras bacteriológicas para vendérselos al señor Hussein, etcétera, etcétera. Gran business. Pero de repente me pongo más listo que mi papá y le digo, bueno, tú sí que estás malo de la cabeza, papá. Si lo más importante es la plata, ¿para qué demonios me mandas a una universidad a perder 17 años de mi vida? Preséntame al Señor de los Cielos y ya la arreglamos. Sí, narcotráfico y en 2 patadas se acabó. Porque es lo mismo, vamos a hacer una bomba atómica que cuántos kilogramos de cocaína quieres. Es exactamente lo mismo, ¿sí? No hay sentimientos ni hay valores humanos. Pero ¿qué ha hecho la gran cantidad de seres humanos que no forma parte de este cortejo de pedazos de personas? Meter la cabeza como los avestruces en el piso y no tener conciencia de lo que pasa. A mí mi mundito es el deporte, los negocios, y de aquí a mí no me saquen. Esta es la realidad. Qué miopía mental, ¿verdad? ¿No te das cuenta que hoy, dicen los señores, que vivimos en una gran aldea llamada mundo, ¿verdad? En la visión holística sabemos que vivimos en un mundo superpoblado y globalmente interconectado.
¿Han oído ustedes hablar del efecto mariposa? Los físicos dicen que si en Singapur aletea una mariposa, la inestabilidad de las capas de aire puede desencadenar una tormenta tropical en el Caribe. ¿Sí? Y todavía nosotros estamos con nuestros problemitas de nuestro mundito pequeño, ¿no? ¿Sí? Y ni siquiera nos damos cuenta que estamos en una de las cosas más importantes que puede hacer el giro del cambio de paradigma. Porque el deporte no ha sido visto todavía como un riesgo para los que tienen el deseo de mantener las cosas como están. ¿Sí? Bien, entonces resulta que fabricado de esa manera, no quiero meterles con más cosas de vida y muerte porque tampoco vinieron aquí a que les mueva el tapete, ¿sí? Nada más vámonos a que la opción es el holismo, ¿sí? Y de ahí vamos a empezar a ver qué tiene que ver con el deporte. Si empiezas a tener la armonía de los opuestos, ¿sí? Y entiendes que somos una contradicción con patas, ¿verdad? Y tienes que entender que a veces haces las buenas y a veces las riegas, hijo. Pero ni eres la mamá de Tarzán, ni eres un estúpido que hay que cortarse las venas con galletas de animalitos cada vez que pierdes. ¿Verdad? ¿Sí? Manejar el triunfo y la derrota como lo que son, un par de farsantes. Que los verdaderos triunfadores saben manejar ambos como eso, como un par de farsantes. Y entonces te ubicas en la vida y en el deporte y en qué es ganar y qué es perder, ¿verdad? En los resultados, como nos han ilustrado, todavía no me ha tocado escuchar a Sidonio, te estoy esperando, pero lo que José María y Gloria nos contó, es eso, mi viejo. Olvídate de los resultados, no seas como loco, idiota, porque los resultados en el deporte profesional significa plata, ¿sí? ¿Sí? Es más la conducta, ¿qué vas a hacer, mi viejo? Pero no te olvides que tu cuerpo no se mueve solito, se mueve con lo que piensas y lo que sientes. Y cómo manejas tu energía positiva, dice el señor Lehr en una de sus pruebas de inventario sobre cómo manejas tus aptitudes y habilidades y tus debilidades deportivas, ¿no? ¿Sí? Tienes que manejar una relación social, aunque manejes un deporte individual, pues tendrás un entrenador, ¿verdad? Y si ya entraste a la modernidad, un asesor psicológico. Entonces, tendrás que relacionarte con otras unidades cuerpo-mente, entonces es muy importante tu relación social, tu relación humana, tu comunicación. ¿Qué tanto eres capaz de convencer sobre lo que tú quieres y de entender y aceptar lo que te ofrecen para mejorar, etcétera, etcétera? Y tienes el espíritu, que tampoco me voy a meter en él. Tampoco voy a perder el tiempo un poquito, bueno, no es perder, pero no vamos a invertir ahorita tiempo sobre los aspectos de la ecología. Vamos a ver esto, ¿qué tiene que ver con el deporte? ¿Tú qué crees? Este sistema de creencias, bueno, déjame ver. Este sistema de creencias, no nos hemos dado cuenta de lo terrible que es, ¿sí? Nos dijeron en las universidades que el universo entero está hecho de dos cosas, aunque los físicos nucleares dicen que es una sola. A nosotros nos educaron diciendo que todo, desde las estrellas hasta las piedras, es materia y energía. Obviamente eso incluye a los seres humanos, ¿sí? Y como el paradigma es materialista, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿el amor es materia? ¿Alguno de ustedes puede decirme dónde compro 3 litros de ternura para mis hijos? ¿Sí? ¿O 1 tonelada de pasión para mi vieja que está insoportable últimamente? Ni con todo el oro del mundo, ¿verdad? ¿Sí? O amor para mis jugadores, poderlos conducir a su desarrollo, ¿sí? No para adornarme yo, sino porque me interesan como seres humanos. No solo en sus resultados deportivos, sino en su formación como personas, como seres humanos, ¿sí? Que esa es una de las razones fundamentales de los aspectos sociales del deporte, ¿no? Bien, entonces resulta que si el amor no existe, ¿sí? Vean las gravísimas consecuencias que eso ha tenido. ¿Alguien de ustedes conoce un gobierno que tenga un ministerio o secretaría de Estado del amor? No hay. ¿Un grupo financiero? ¿Un banquito con una gerencia del amor? No existe. ¿En la CONADE ya pusieron una gerencia del amor? ¿En el Comité Olímpico Mexicano? Porque yo sepa, no, ¿verdad? Y con excepción de Leo Buscaglia, no hay ninguna universidad en el mundo, más que la del sur de California, que tenga una cátedra de amor. Entonces, en ese paradigma, el amor no existe, hijo. Adiós. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el deporte? Cuando yo llegué a un gran deportista, futbolista del primer equipo con el que participé, me dije, tú no tienes por qué obligarme a que yo sea amigo de mis compañeros. ¿Por qué? Somos compañeros de trabajo, man.
Así que saliendo de la cancha, si el tipo me cae gordo, no tengo por qué hablarle. Qué integridad de grupo, ¿verdad? ¿Sí? Comentaba yo que en Barcelona llegó a ocurrir eso en un X deporte, como dije que no voy a balconear, ¿verdad? Fueron dos entrenadores del mismo deporte y a sus atletas le dijeron, y si le hablas a los del otro, te regreso a México, ¿eh? Fíjate qué maravillosa unidad, en plenas competencias olímpicas en Barcelona. ¿Sí? Entonces, por favor, ¿sí? Como el amor no existe, no hay absolutamente nada que hacer al respecto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de veras el amor no existe? Claro que sí. Hay algunos que nunca les dieron un besito y juran que no. Si el universo entero no es más que materia y energía, y el amor no es materia, entonces ¿qué cosa será el amor? Es energía. Aquí está el que ama y lo amado. ¿Qué produce esa energía? ¿Una atracción? ¿Tú ves las fuerzas del magnetismo de un imán con el metal? No las ves, pero sí ves la atracción. Y cuando esta se consolida, le llamamos vínculo. ¿Sí? Y sobre todo en los deportes de conjunto. ¿Tú crees que eso será importante? ¿Por qué crees que nos hablaron de los sociogramas? Por favor, ¿verdad? Es fundamental. Pero si no lo tienes en la cabeza, entonces, por eso ves la motivación con el dinero. Yo he visto tantas primas que han ofrecido en equipos y en selecciones, que si de veras el dinero moviera, ya estarían multimillonarios estos cuatro. ¿Y qué pasó? Nada. Fracaso, tras fracaso, tras fracaso. ¿Sí? Bien. Entonces, salta a la vista que necesitamos un cambio de enfoque. ¿Sí? En donde acabemos de una vez por todo, porque ¿ustedes qué creen? ¿Las autoridades del deporte en el mundo estarán influenciadas por estos paradigmas, sí o no? Pues obvio, obvio. Entonces, ¿qué resulta? Con este predominio del materialismo sobre el espíritu, por la miopía que genera la crisis de percepción de la realidad, ¿sí? Por el paradigma materialista, imperan el materialismo, la corrupción y la prepotencia por encima de los valores y los ideales, como los que son o deberían ser el alma del verdadero espíritu deportivo. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos hace 23 años con los Pumas, empezamos a hacer algún cambio de paradigma. El más importante de todos, sin duda, fue, ¿sí? Señores, acabemos con el estilo de jefe chicharronero, que porque aquí yo soy el dueño del equipo o soy el presidente del club, se hace lo que me da la gana. Y el que no le gusta, que renuncie y que se largue. ¿A cuántos psicólogos han corrido así muchos dirigentes? Por favor, una y otra vez, de todas las instituciones. Logramos convencer a nuestros dirigentes que era mejor compartir la responsabilidad. Y en aquella época empecé yo por compartir con los jugadores de que necesitaban ellos tener también alguna idea acerca de la estructura y la dinámica de los grupos. ¿Sí? En aquella época, trabajando en otras áreas como las empresas, me habían enseñado que existían tres tipos de grupo, ¿sí? El grupo anárquico, el grupo autocrático y el grupo democrático. Y que entonces obviamente nosotros, si estábamos queriendo hacer un cambio y la directiva abría sus expectativas para hacer un cambio trascendente, ¿verdad? Entonces, déjame esta parte que te la hace en la manga, ¿verdad? Decíamos que un proceso autocrático, hay un jefe que dice, aquí las cosas se hacen así, él da la decisión, él la toma solito y se supone que los seguidores la siguen. Muchas veces eso no es verdad. El señor da la orden y nadie hace nada. ¿Sí? Después tienes el grupo anárquico. Hay una confusión. Cada uno, es cuando cada quien quiere ganar el partido él solito, ¿verdad? Y como burro sin mecate. En aquella época yo, cuando había estas actitudes, entraba yo a los vestidores en la noche y les ponía yo aquel dibujo de dos burros amarrados con un mecate, ¿se acuerdan? ¿Sí? Jalando en sentido opuesto y las pacas de heno pues, no se la comían. Entonces le ponía, Puma, no seas burro. Vamos a jalar primero, nos comemos una paquita y después la otra, ¿no? Vamos a jalar, vamos a jugar a lo mismo, como se dice en el argot del fútbol, ¿sí? Entonces, si dejamos de que cada quien quiera hacer lo que le dé la gana, podemos crear un grupo democrático. Entonces el liderazgo era muy importante, ¿sí? En donde había un par de líderes, el líder nominal, el capitán del equipo de fútbol, y el líder psicológico, o sea, el que tenía más ascendiente sobre los jugadores. Si hay dos liderazgos, más vale que los dos jalen la carreta hacia el mismo lado, porque si no, el grupo ya se partió.
¿sí? Y desde ahí empiezan las grillas, para no hablarlas del más alto nivel, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que esta decisión, están 6 o 7 de acuerdo y jalan para acá. Los otros 2 o 3 que no estaban de acuerdo dijeron, está bien, por mayoría de votos ustedes ganan. ¿Pero tú crees que en realidad se van a someter? No, hombre, son unos desgraciados saboteadores. Jalan al contrario, aunque dijeron que estaban de acuerdo con la decisión, ¿sí? Y entonces, no se puede. ¿Qué es lo que estamos buscando hacer ahora? A todos los niveles, tanto con directiva como con jugadores. Hacer un grupo respetocrático. ¿Y eso qué es? Vamos a tomar la decisión entre todos. Con una participación activa y exhaustiva. En este momento, en el equipo de Pumas, tenemos reuniones de las 9 de la mañana a las 12 de la noche. No se vale largarse hasta que no estemos de acuerdo, pero que estemos convencidos de que lo vamos a respetar, ¿sí? Y no nada más decir, sí, señor, y al rato tu conducta es incoherente con lo que dijiste que ibas a hacer. Se acabó. Entonces estamos buscando crear, en esta visión holística, grupos respetocráticos. Lo mismo en el equipo entre los jugadores, como el cuerpo técnico, como la integración de los directivos con el cuerpo técnico, ¿sí? Eso salta a la vista la importancia del liderazgo. Déjame darte información de otras áreas, como son las características admiradas del liderazgo, una comparación entre el mundo y México. Aquí se piensa en líderes empresarios, en líderes gobernantes, etcétera, etcétera. En todos los lugares ya estamos hartos de la enfermedad de la corrupción. Entonces, el valor número 1 a nivel mundial y a nivel de México es que los líderes sean honestos. Y ojo, honesto no significa simplemente dejar de ser ladrón y mentiroso si lo eras o no haberlo sido nunca. Para ser honesto, necesitas conocerte profundamente a ti mismo. Y entonces estar integrado con tus valores, tus conocimientos y tus sentimientos. Porque, pregúntame, si yo no me conozco, ¿sabré lo que soy capaz de hacer? ¿Podré conocer hasta mi potencial deportivo? Pues para nada, mi viejo. Entonces, si no puedo ser honesto conmigo mismo, ¿cómo lo puedo hacer con los demás? Yo no conozco a nadie que pueda hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso una de las cosas más importantes es que los líderes que están realmente comprometidos con su autoconocimiento están a salvo de aquella sentencia del filósofo Spinoza que decía, aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Si el señor Hitler hubiera arreglado sus broncas, no mata 6 millones de veces su conflicto. Así de fácil, ¿sí? Después tienen que ser competentes. En estos tiempos, si no asistes a congresos, si no compras libros, si no estás nutriendo tu mente de nuevos conocimientos, adiós, ya estás perdido en una temporada, porque el avance de los conocimientos es galopante, ¿sí? Entonces necesitas ser competente. En el mundo la inteligencia no es tan importante como para el mexicano, ¿sí? Para el mundo es que tengan visión del futuro, que sean futuristas, los líderes, que puedan, no como aquí las cosas se hacen para este sexenio y para el siguiente ya valió gorro lo que decía Marta ayer. Lo que hizo el que pasó no sirve, empezamos todo de nuevo. Y por eso, 2 pasitos para adelante y 3 para atrás. Y no hay continuidad en los trabajos. Obviamente en el deporte, pues, ahí están las consecuencias, ¿no? Que sean además responsables. ¿Sí? La capacidad de responder por tus actos, ¿sí? Y eliminar entonces el concepto culpabilidad. Yo me declaro ante ustedes el enemigo público número 1 del concepto culpa, a lo mejor porque no he acabado con las mías, ¿sí? Pero si sigues rumiando acá y fomentas en tu equipo el que uno de los supuestos valores es ¿quién tuvo la culpa de perder este partido? Adiós, olvídate, estás destruyendo seres humanos, fomentando posibles alcohólicos, drogadictos y si no, cancerosos para el futuro, te lo juro. Y te digo en nombre del Colegio Nacional de Medicina Psicosomática, ¿sí? Y de gente que sabemos ahora cuánto tiene que ver la culpa en la génesis de muchas enfermedades, ¿sí? Entonces, cambiar la culpa por el concepto responsabilidad, ¿sí? Dentro del lenguaje nosotros hemos estado buscando no usar ya más la palabra error, ¿sí? Sino cosas a mejorar, ¿sí? Como veíamos ayer en el taller con José Mari y lo que nos dijo Gloria, ¿sí? Ok, mira, si las gentes no hacemos las cosas solo por 2 razones, o una de las 2. A ver quién me dice cuáles son esas 2 cosas por las cuales, en el deporte o en lo que te dé la gana, la gente no hace las cosas solo por una de 2 razones.
Bueno, no traje el acetato. Porque no sabemos, problema de capacitación, entrenamiento, llámale como quieras en nuestra área deportiva, o porque no queremos, problema de motivación. Y punto. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos capaces de poder, con un buen liderazgo, meter la información adecuada, sacar el mejor potencial, porque la educación es bidireccional, y tener esa capacidad motivadora, entonces sí estamos siendo verdaderos agentes de cambio. Eso significa que los entrenadores, los psicólogos, los directivos, etcétera, quiero enfocarlo más a eso, porque son los que tienen el poder, deben darse cuenta que hay solo dos tipos de poderes. El poder organizacional, que no depende de las personas, depende de la magnitud de la organización y de la jerarquía que ocupas en ella. No es lo mismo ser presidente de la FIFA que presidente del Tlacuachines, ¿no? ¿Sí? Pues sí. Ok. Entonces, pero resulta que Calígula nombró a su caballo ministro. Ese caballo tenía mucho poder organizacional, de veras. Pero seguía siendo caballo como muchos que tienen poder organizacional, ¿sí? A todos los niveles. Entonces necesitas desarrollar tu poder personal. Y ese te lo llevas a cualquier parte, no importa que te saquen de la organización, que seas exiliado, te lo llevas a donde quieras, ¿sí? Ese poder personal depende de tu carisma, pero ojo, no es nada más que des la apariencia de simpático. Eso te lo puedes aprender en un cursito de, ¿cómo se llaman de Estrellas Bacardí, ¿verdad? Y te enseñan cómo cantar así, morder el lápiz y ya, eres carismático. Pero si por detrás estás hueco, entonces ese es un falso carisma, ¿verdad? Como esas estrellas que les digas y les pides el autógrafo y en lugar del autógrafo te mientan la madre, ¿verdad? qué carisma, ¿no? Detrás del carisma tiene que haber genuina empatía, la capacidad de meterte en los zapatos del otro, pero quítate los tuyos primero, ¿eh? Porque si no, no vas a entrar. Y eso significa no seas terco con tu manera de pensar, ¿sí? Vacía un poquito tu cabeza de lo que tú crees que es la verdad para que empieces a escuchar otras opciones, otros puntos de vista, ¿sí? Que a lo mejor te pueden ser útiles, ¿no? Y entiendas el por qué la gente piensa como piensa, siente como siente y actúa como actúa. Tienes que tener conocimientos, pero con el paradigma materialista, nuestras universidades, academias, colegios usurparon el conocimiento. Esto no es científico, es mundo mágico. Y lo desprecias, ¿verdad? Como diciendo, brujo, charlatán, ¿verdad? No hay algunos colegas médicos, me van a colgar, pero les voy a decir, hoy los pacientes dicen, los médicos ya no curan ni un pulque, hijo. Ay, hijo, de veras. Mejor vamos con doña Pachita, que es más acertada, ¿verdad? Una buena limpia de hierbas y queda todo dar. ¿Sí? Y entonces, estamos diciendo que el conocimiento es el científico y llegamos a un cientificismo, a lo irracional de lo racional excesivo, ¿sí? Esto es hemisferio cerebral izquierdo. Sí necesitas tener conocimientos científicos, pero también históricos. Y la primera historia que tienes que conocer es la tuya, para que cambies las cosas que pueden contaminar tu trabajo hoy, ¿sí? Y la historia de aquello a lo que te dedicas, si es que realmente te quieres volver un profesional, ¿sí? Pero no olvides que tienes un hemisferio cerebral derecho, en donde tienes que desarrollar tu conocimiento intuitivo, tu conocimiento mágico, la divina facultad de la imaginación. Muy bien, si ya tienes carisma, empatía y estos 4 conocimientos, ojo, ¿sí? No quiere decir que ya tengas todo el poder, porque muchos de estos lo saben por teoría, libritos. La vida se vive, no solo se lee, ¿sí? ¿O aprenderían ustedes a hacer el amor por correspondencia? Obviamente no, ¿verdad? Entonces necesitas la experiencia. Cuando un individuo ha alcanzado una masa crítica, vamos a llamarle, sí, de carisma, empatía, conocimientos y experiencia, nunca más es un infeliz egoísta que diga yo, y fastidiense los demás. Entonces sí tienes un verdadero poder de líder porque eres altruista. Está bien que ganes tú, pero ayuda ganando todos los demás. Y cuando hablo de ganancia no estoy hablando solo del aspecto material, ¿sí? Entonces, nosotros en el deporte estamos buscando en nuestra institución retomar lo que hicimos hace 23 años, que hace 10 se dejó de hacer, y por eso gradualmente se fueron disminuyendo todas estas prácticas y ahora en plena crisis lo estamos retomando. A veces así tiene que ser, las cosas tienen que reventar para que empiecen a enderezarse. ¿Recuerdan ustedes el despelote de Brasil, cuando se descubrió la corrupción de Collor de Mello? Yo conocí al japonés que denunció al tipo que había originado toda la corrupción
Y le dije, oye, ¿no tuviste miedo que te mandaran matar? Dice, claro que sí. ¿Entonces por qué lo hiciste? Es que los orientales sabemos que cuando las cosas están mal, hay que empeorarlas para que luego se puedan mejorar. Entonces el tipo destapó el pastel de la corrupción, ¿no? Bien, en ese sentido, nosotros estamos buscando que por fin ya exista un verdadero departamento, un área, ¿sí?, de recursos humanos a todos los niveles, ¿sí?, y que empiece a darse valor a lo que hicimos hace 23 años. Hace 23 años, a los señores jugadores les poníamos unos electrodos aquí sobre los globos oculares con salida en las mastoides, ¿sí?, y les pasábamos unos pulsos cuadrados de corriente alterna, ¿sí? Y decían, bueno, ¿y eso qué? Bueno, les estamos enseñando relajación física y mental. Pero además estábamos mandando información porque tenían unos audífonos, ¿sí?, y ahí recibían la información mientras en un estado, no me gusta el nombre de alterado de conciencia, digamos ampliado de conciencia. Porque una de las tomadas de pelo del concepto materialista de la realidad es que nos dijeron que los cerebros no pueden estar más que despiertos y dormidos. Obviamente los entrenamientos se hacen con la gente despierta, pero sí, bueno, y se supone que en los congresos también están despiertos, ¿no? ¿Sí? Aunque hay algunos que ya tienen callo de tantos congresos que han asistido, que han aprendido a dormir con los párpados abiertos, se lo pasan así, pero en fin. Si tú le haces un electroencefalograma a una persona que está en estado de vigilia, despierto, la frecuencia cerebral que tiene es de más de 12 Hz. ¿Sabes cuánto aprende de lo que le dices? Un miserable 10 al 15% se le capta de la información, nada más. Y esto, lógico, estar despierto es tener las 5 antenitas de los órganos de los sentidos sacadas, listas para que el estímulo más relevante capte la atención, con lo cual te distraes con una facilidad. ¿Se imaginan que en este momento entrara por esta escalera? Ustedes están en la mayoría viéndome o viendo los acetatos muy atentos, ¿no? Pero que entrara doña Talía con el bandera en tanga brasileña modelo hilo dental. ¿Me seguirían poniendo caso? Dando atención, estarían locos, graves. Entonces, y eso vemos, lo he visto miles de veces en los vestidores, cuando el técnico dice, bueno muchachos, vamos a jugar así, y alguno anda, tragándose los mopeds. Está en cualquier parte menos en las instrucciones que le está dando el técnico. ¿No es cierto? No me dejarán mentir los técnicos que están aquí. Entonces, ahí eso no funciona. En laboratorios de sueño en Europa, a niños les pasaron información mientras dormían de la clase del día siguiente. Se aumentó la captación de la información a un 20-25%. Era significativo, pero no tanto. ¿Por qué? Porque los investigadores que hicieron ese estudio no sabían nada de neuroanatomía, de neurofisiología y de qué cosa es dormir, ¿sí? La noche puede ser utilizada en tres formas, pero nomás vamos a hablar de dos, por la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Cuando duermes sin soñar y cuando duermes soñando. Cuando duermes sin soñar, tu cerebrito está a menos de 8 Hz y sabes que captas nada, tu cerebro es una tapia, no entra ninguna información. Pero todas las noches soñamos de 4 a 5 veces. El que no lo recuerde, eso no quiere decir que no sueñe, ¿sí? La inmensa mayoría no lo recuerda, ¿sí? Pero soñamos de 4 a 5 veces. ¿Cuándo coincidía la información, ¿sí?, en esos momentos del sueño soñar? Los chicos captaron del 20 al 25%, más que en estado de vigilia. Nos dimos cuenta que era eso porque los niños llegaban a la clase y decían, ¡ay, profe, qué raro! Yo soñé con eso anoche, qué curioso, ¿verdad? ¿Sí? O bueno, no sé cómo lo sé, pero yo ya lo sé. ¿Sí? ¿Quién sabe de dónde me llegó? Entonces hoy sabemos que existe un tercer estado de conciencia, en donde tu cerebro no está ni abajo de 8 ni arriba de 12. Esa es la frecuencia de resonancia del cerebro. Estado ampliado de conciencia donde captas del 90 al 95% de la información. Y adivina qué descubrimos que puede producir eso, en lugar de los electrodos estos que poníamos. ¿Alguna vez han estado enamorados? Ese estado de estupidez transitorio pero riquísimo, ¿sí? Bueno, el señor William Kroger, que escribió una Biblia sobre hipnosis, dice, el hipnólogo más potente con el sujeto más susceptible se queda pálido con lo que puede hacer el proceso de enamoramiento. Entonces, ¿cuál es la fuerza maravillosa para poder crear ese estado? El amor, hijo.
Sí, pero no como el maldito comercial dice que amor al dinero, el día 14. El amor al dinero, ¿sí? El amor al deporte por él mismo, el amor a tu camiseta, el amor a tus compañeros. No significa que te tengas que casar con ellos, hijo, por favor. Tomemos las viejas tradiciones judaico-cristianas. ¿Cuál es la primera ley de los mandamientos de Dios? ¿En dónde? Quítale el sobre porque los materialistas creyeron que era algo encima de. Y porque la traducción no fue muy buena para decir que era en primer lugar. A los que somos religiosos, ¿dónde nos dijeron que está Dios? Pues siempre está dentro de ti, ¿o no? Y de mí, y de ti, y también en el retroproyector. Ah, bueno, como hay que amar a todas las cosas, me voy a apasionar por el retro. Me llevan al manicomio, hijo. Pero es que amor es crear el vínculo. Para eso primero te tienes que dar cuenta de que existe. Me decía un jugador de selección, oye, entonces las plantas, los animales y la gente sin estímulo se muere. No basta nomás respirar, comer, tener ropa y techo. Con razón me odian en mi equipo porque yo llego de mal humor y no saludo. Y pues te van a dar pamba con picayelo, desgraciado. ¿Sí? Porque el mensaje que les estás mandando es, para mí no existes, infeliz, muérete. ¿Sí? Y por eso los prepotentes pasan frente a la gente y ni la pelan, hijo. Nomás con la nariz respingada así, ¿verdad? Como si oliera a popó. Y sí huele, pero es de adentro y ellos creen que es de afuera. ¿Sí? Entonces, ese es el problema con esa gente, ¿no? ¿Sí? Te descalifica sistemáticamente, te ignora. Entonces, si tú vas a cumplir esa premisa, primero te das cuenta que esto existe y tiene derecho de existir, por algo está ahí, ¿sí? Entonces, la primera manifestación del amor, ¿sabes cómo se llama? Respeto, hijo. Respeto. Entonces no tengo por qué darle de patadas a esto, escupirlo, llenarlo de basura o dañarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, simplemente con ese, por eso decimos que es un grupo respetocrático lo que queremos formar para que haya los resultados en un grupo, ¿sí? Si hay ese elemental respeto, nada más que resulta que nadie respeta a los demás más que en la medida que se respeta a sí mismo. Como nadie es capaz de amar a los demás más que en la medida que se ama a sí mismo. Nadie es capaz de aceptar y confiar en los demás más que en la medida que se acepta y confía en sí mismo. Por eso, la piedra de toque sigue siendo el autoconocimiento. Entonces, ¿qué hicimos cuando nos dimos cuenta de esto? Primero, empezamos a quitar ya los electrodos con los jugadores, empezamos a revisar todas las técnicas de relajación orientales y occidentales, a las sabidas y por haber, experimentamos largotas chiquitas, contención previa, todos colores y sabores. Y llegamos a la conclusión de que si es verdad que todos los seres humanos somos individuos únicos, y dense cuenta de la maravilla de eso, ¿sí? Somos joyas únicas, todos ustedes, maravillas, los felicito. Después de que los hicieron, rompieron el molde, no hay nadie idéntico. Nomás cuídense que no nos hagan una clonación, pero fuera de eso, ¿sí? Son una joya única, irrepetible, ¿sí? Entonces, como decían también, no puede haber recetas de cocina. Toda generalización es una mentira, hasta esta que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, cada uno tendrá que descubrir la esencia de su cuerpo, de su alma y de su espíritu para ver cuál de nuestras técnicas de intervención es la más adecuada para cada atleta, para cada jugador. Podemos manejar un pool y dejar la experiencia y saber que él elija, ¿sí? Que hagamos verdad aquella filosofía de los chinos. No le regales un pez al que se está muriendo de hambre en la orilla del mar. Enséñale a pescar y luego que él vea cuál es su manera de hacerlo. Esa fue una de las cosas que empezamos a hacer. Entonces dijimos, señores, ¿ustedes qué creen? ¿La respiración es importante para el deporte? ¿Sí o no? Y cuando se asustan porque llegó el asaltante, ¿qué les pasa a su respiración? A veces te quedas enclochado o empiezas y ya se modificó la respiración. ¿Sí? Entonces, es necedad querer negar que el manejo de las emociones... ¿Han oído un librito que ahorita lo compraron mis técnicos de fútbol allá en Pumas? La inteligencia emocional, ¿sí? De Daniel Goleman. No saben, por respeto voy a omitir el nombre, los que ya lo saben, cállenselo también. ¿Qué tan inteligente considerarías? Bueno, pues déjame ver una cosa. Para practicar un deporte, ¿sería importante ser inteligente? Pues por supuesto, ¿sí? Entonces, de acuerdo al concepto materialista, inteligente es el que tiene un gran cociente intelectual, ¿sí?
¿Qué tan inteligente considerarías a un tipo que le pone unas tranquisas a su mujer, a un hijo lo manda al manicomio completamente esquizofrénico? ¿Qué te parece? ¿Sería muy inteligente? No te digo el nombre, pero fue considerado uno de los genios, ¿sí?, de la ciencia moderna, ¿sí? Entonces de repente dijimos, ah, caray, puede ser un genio con un cociente intelectual maravilloso y ser una analfabestia emocional, ¿sí? Y por eso leer le da mucha importancia. ¿Cómo manejas la energía que le llama negativa? O sea, ¿cómo manejas tu miedo, tu coraje y tu tristeza? Punto. Porque son las únicas tres emociones desagradables con las que hemos nacido y forman parte del instinto de conservación de la vida, ¿sí? Entonces, tuvimos que enseñarles a los jugadores que tomaran las bases del análisis transaccional para entender que todos los días respiran, todos los días comen, ¿sí?, y todos los días la cantidad de energía utilizada en que se mantengan vivos, lo que llamamos metabolismo, los biólogos y los médicos, ¿sí?, si se consumiera toda la energía no tendrías con qué moverte. En el análisis transaccional, el circulito de hasta abajo que le llamamos el yo niño, decimos que cuando tú y yo nacimos solo con 5 emociones y hay que hacer una alfabetización emocional, ¿sí? Si tú consigues oxígeno, comida, protección y cariño, ¿sí?, entonces surge en tu cara la sonrisa del placer, la alegría, la satisfacción de la conquista de la meta. Y como en general, desde un bebé recién nacido, lo único que puedes hacer por ti mismo es respirar, después más adelante te vuelves autosuficiente, pero al principio la comida, la protección y el cariño te lo da otra persona, ¿sí? Entonces manejas el concepto de la creación de vínculo, del amor, ¿sí? Pero si te falta alguna de las 4 cosas, lo primero que te viene es miedo, ¿sí? Y el miedo, se nos ha olvidado que la palabra emoción significa movimiento exterior. Es para que con la respuesta fisiológica, la descarga de adrenalina y todo este rollo, pues te eches a correr, mi viejo. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó por bravucón de cantina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ves el peligro, corre. Ahora, si estás acorralado, no te va a quedar otra más que luchar. Y para eso no puedes seguir con miedo, tienes que pasar a la ira. Y si a veces para salvar la vida te necesitas desconectar del peligro, de la percepción del peligro, bueno, eso te salva la vida, pero te da la impresión de que no hay nadie, todo desapareció y que nadie te ama, ¿sí? Las frustraciones, cuando un jugador se queda después de que se perdió un partido casi autista y en un rincón metido en su huevo y le hablas y lo tocas y parece que es autista, ¿sí? Para poder manejar esa situación lo menos mal, ¿sí?, se aísla y la sensación es de una tristeza infinita. ¿Y tú qué crees? ¿Los músculos no van a responder a esto, sí o no? Pues por supuesto, mi viejo, ¿sí? Entonces, ustedes se acordarán, los que están vinculados al fútbol, y aquí fue una de las introducciones que hicimos de técnicas de intervención que no se usan con mucha frecuencia en el deporte. Estoy hablando de técnicas psicocorporales como la bioenergética. ¿Se acuerdan de aquella final en 1986, campeonato de segunda división para ascender a la primera? Van los compañeros de Querétaro a Correcaminos y el autobús se volcó. Se mataron 3 jugadores y Joel Anguiano se quedó prensado por el autobús. La fuerza que da la descarga de adrenalina y todo eso hizo que los muchachos, ¿sí?, el autobús, ese monstruo, lo levantaran 20 centímetros del piso y pudieron sacar a Anguiano. ¿Qué hizo Anguiano? Estaba muerto de miedo. Por instinto arrancó a correr en la carretera, pero tenía estallado el hígado. ¿Qué le hubiera pasado si sigue corriendo? Adiós, ¿sí? Entonces lo taclearon, lo agarraron, ¿sí? Y después la Federación Mexicana de Fútbol los obligó a jugar 15 días después la final. Imagínate con la cantidad de miedo, de rabia y de tristeza tragada. Le decía yo al doctor del Castillo, presidente de la Federación aquella época, Rafa, no hay que ser. Se habían bajado 2, déjalos que asciendan los 2, no seas criminal. No, pues que no son tus cuates. Sí, mano, pero es eso, de brujo nomás es mote, no crees que es de verdad, ¿sí? Tuvimos que llevarlos a una hacienda, a un lado de Querétaro, a poder revivir, que es mucho más que recordar, no es un proceso intelectual. Y ahí viene otra vez lo de la palabra holístico. Hay una memoria holográfica, hasta los pelos tienen memoria, ¿sí? Y por eso en los estímulos, como veíamos ayer en el taller con José María, son muy importantes porque algunos estímulos te pueden desencadenar una conducta de la que tú no tienes control, porque no tienes ni la menor idea de dónde empezó, ¿sí? A veces sí, a veces no. Entonces, ¿qué pasó con estos muchachos?
los llevamos a vivir de nuevo el accidente, que era algo más que recordar. Anguiano, recién operado, me decía, oye, llévame, por favor. Le digo, pero, oye, viejo, tienes 8 días de operado. Y dice, bueno, tú fuiste cirujano, sí, pues déjame revisar. No se te abre la herida. Y le digo, pero ¿por qué quieres ir? Probablemente tú no vas a jugar, seguramente no vas a jugar. No, dice, pero es que no aguanto la maldita pesadilla. Todas las noches, nomás estoy cerrando los ojos y el autobús se me está cayendo encima de nuevo. ¿Sí? Y me estoy volviendo loco. Así que, por favor, por mi salud mental, llévame. Ok. Entonces, a hacer la vivencia, estas técnicas psicocorporales modifican la respiración, buscan posturas que no son habituales, pero eso rompe la contractura en la cual estás conteniendo toda la emoción. Y entonces viene el, ¡ah! El miedo. Dice, ok, y esta vez corres, pero con conciencia. O sea, no salgas del lugar. Pero siente que vas corriendo a toda velocidad del peligro de la muerte que casi te alcanza. ¿Sí? Y la rabia porque el chofer fue el culpable. Y se murió mi compadre, que era más que mi hermano. Órale, para afuera todo. Y yo a llorar con ellos. ¿Sí? Solidario, compasión, que no es lo mismo que lástima. ¿Sí? Y una vez que pones todo eso para afuera, los cuates salieron. Los que se acuerdan de ese partido. Luis Alvarado, el papá de Son Alvarado, en silla de ruedas dirigió y solo lo perdieron en penales. Si hubieran ido con la musculatura como estaba sin haber hecho esto, ¿qué creen ustedes? 9-0 en el primer tiempo, hijo. No salen para el segundo. ¿Sí? Porque tu cuerpo no va a responder. Entonces sabemos que por vicios del proceso educativo desde casa y que a veces perpetúan los entrenadores y los presidentes, hasta presidentes de la República, no solo de las instituciones deportivas, ¿sí? Te obligan a tragar, porque ¿qué te dicen? Si un deportista dice tiene miedo, uy, maricón, ¿verdad? ¿Sí? Por aquí son algunos compañeros que me acompañaron a alguna de los campeonatos juveniles en Japón y en Australia. En una vez en Australia, el técnico le dijo a los muchachos, y no me vengan a llorar como señoritas lo que no sean capaces de defender como hombres en el campo. Frase motivacional sensacional, ¿verdad? Bueno, pues perdimos. ¿Sí? Y entonces, cuando regresa, un muchacho que se había partido el alma en el campo, ¿verdad? ¿Sí? De repente se puso, era más negro que yo, que ya es decir bastante, ¿verdad? Estaba blanco, como pambazo, ¿verdad? Y me dice el auxiliar técnico, dice, oye, ¿no quieres ir a verlo? Porque yo creo que está como desmayado. Fulano, efectivamente estaba desmayado. Digo, a ver, tráeme las sales de amoníaco para que haya la reacción. Cuando el tipo hizo así y abrió los ojos, paro respiratorio, me dijo. Le tuve que dar respiración boca a boca, ¿sí? No vayan a pensar de que por maricón, sino que era la única cosa indicada en ese momento, ¿sí? Y entonces, a la tercera inflada de pulmones, ¡ah! Suelta el chillido, lo agarré como hubieras agarrado a un hijo, man, a proteger, ¿sí? Ah, llega el médico de Australia, que el electro, que no tiene nada. ¡Ay, pero tú! Ya lo sé, pero tú no tienes ni la menor idea, porque a ti te formaron como a mí, médico del cuerpo, hijo. No tienes la menor idea de lo que repercute en toda la fisiología el que te obliguen a tragarte una emoción. Puedes a veces realmente morir. Yo he visto gente morir de miedo. Cuando les haces la autopsia dicen, ¿quién sabe? Se murió químicamente puro. La operación fue un éxito, pero se murió. ¿Quién sabe qué le pasó? Maldito mío que lo mató. ¿Sí? Entonces, hay que hacer una alfabetización emocional, porque si materia y energía ni se crea ni se destruye y solo se transforma, resulta entonces que si no le das el flujo en conductas adecuadas, tiene que irse para algún lado la energía. Y decimos que si te viene hacia que te vuelvas un niño sumiso, y los dos vicios fundamentales de la educación que empiezan en casa, siguen en las organizaciones escolares y laborales, y termina en los estilos de gobierno, es la imposición autoritaria. ¿Por qué? Porque soy su padre, o porque soy el presidente, ¿qué es la boca? O la alcahuetería sobreprotectora. Ay, como eres tan mencito, todo te lo tengo que hacer yo. Ay, pobrecito idiota. ¿Sí? Y entonces la autoestima, y luego los señores periodistas creen que así motivan a nuestra selección. Ratones verdes del Titanic. Hijo, no quisiera ser hijo de uno de los periodistas porque no le va a alcanzar el dinero para pagar psiquiatra, hijo. ¿Sí? Porque motivar no es humillar. ¿Sí? Y entonces, una gran cantidad de gente se ríe para no llorar, falsa alegría le llamamos. ¿Sí? Finge el afecto, finge la tristeza, cae en depresión, genera una serie de fobias. El miedo al miedo, al sexo, al éxito, al fracaso. Creo que van a presentar o presentaron ayer una cosa de la evitación del éxito en el voleibol, ¿no? Una de las ponentes, ¿sí? Cuando yo entré a la Federación Mexicana de Fútbol con las selecciones, me dice el presidente,
oye, ayúdanos a quitarles a los futbolistas mexicanos el miedo al fracaso. Dice, no, mano, es el miedo al éxito. Ah, ya vas a empezar con payasadas. Miedo al fracaso, es miedo al éxito. Tienen 30 años fracasando. Digo, por eso ya no hay miedo, ya es costumbre, hijo, ya es costumbre. El miedo es a ganar, viejo. ¿Y de dónde viene el miedo al éxito? Que el día que muestras que puedes hacer las cosas, te van a exigir algo que se llama entrega y responsabilidad. O sea, la constancia. ¿Por qué no siempre lo haces bien? ¿Verdad? Y no me das una de arena por 20 de cal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí vienen todos los truquitos que lo hacen los trabajadores en otro tipo de trabajo, ¿sí? Vayan a una fábrica, ¿verdad? Y están los obreros. ¿Qué haces? Oye, tarugo, no ves que te está viendo el jefe como que está trabajando. ¿Ya se fue? ¿Pero tú crees que en el fútbol no era así? Con estos paradigmas, por supuesto, mi viejo. Recién que entramos con los Pumas, ¿sí? Los chamacos que no tienen nada que perder y todo a ganar, los novatos, por eso entran con todo el entusiasmo, salían pero a comerse el entrenamiento. Adivina la actitud de los veteranos. Bájale, maldito muchacho, ¿qué vas por tu ciclali, güey? ¿Sí? Luego el profe nos va a cargar la mano. Hágase como que ya se acalambró. Y adiós. Sí. Las actitudes en el entrenamiento, ya no digas en la competencia, amigo. Y todavía negando la necesidad de que trabajen las actitudes. Bueno, no quiero aburrirlos más, traje un montón de cosas, pero ya que hablamos de actitudes y que eso es lo que nuestros amigos que vinieron a ayudarnos con su experiencia, como Gloria, Sidonio y José Mari, nos están haciendo tanto énfasis, ¿sí? Que es las conductas, que la gente sepa específicamente qué va a hacer o qué no está haciendo, que si lo hiciera podía llegar al éxito, ¿sí? Y entonces en un libro maravilloso que se llama Poder sin Límites, de Anthony Robbins, de la programación neurolingüística, está este cuadrito. En la versión en castellano tiene un error. No sé si ya en la última lo corrigieron, es de la editorial Grijalbo. Ahí pusieron actividad, y no, la versión original en inglés dice claramente actitud. ¿Te des cuenta o no? Todo lo que hacemos en la vida los seres humanos arranca con una creencia, ¿sí? Pero por favor, no vayas a creer que creencia es un simple pensamiento del intelecto frío. ¿Sí? Por eso, lo que dicen, no es cuántas veces los jugadores, cuando yo les pregunto a una pretemporada, muchachos, ¿quieren ser campeones? Adivina qué me dicen todos. Pues que sí, pero les digo, bola de mentirosos. El 80% de ustedes no quieren. ¿Y cómo lo sabes? Pues mi viejo, estabas viendo las moscas allá arriba cuando yo estaba hablando y dijiste, que si quieres ser campeón. Sí. Ni tu mamá te lo cree. Nada más estás expresando el pensamiento, pero te falta lo que al carrizo, mi viejo, corazón. ¿Sí? Entonces no estás poniendo la emoción. Si actúo solo por la emoción, pues soy una infrabestia impulsiva nada más, ¿verdad? Por eso nos dicen, piensa, baboso, piensa lo que vas a hacer. ¿Sí? Entonces la creencia es la integración de un pensamiento con la emoción correspondiente. Como todo en la vida tiene polaridad, o son positivas o son negativas. Y las actitudes, ¿sí?, es la primera manifestación corporal, ¿sí?, de lo que estoy pensando y sintiendo. No necesita ser psicólogo la señora que hace el aseo, y no la estoy devaluando, simplemente hablo de su condición, de que no fue a estudiar psicología. Si te ve con cara de guajolote en víspera de Navidad, ¿verdad?, dice, ¿quién se le murió, patrón? Andas arrastrando la cobija y el apellido, ¿verdad? Pero si te ve así, te dice, ¿qué? ¿Se sacó el rascalé? O cuénteme el chiste, ¿no? ¿Sí? Entonces, las actitudes las tenemos que aprender por medio de las palabras, los tonos de voz, la cara que pones, los ademanes que haces y la postura corporal. ¿Sabes qué fue lo que hicimos de inmediato después? Capacitar a los entrenadores de fuerzas básicas. ¿Cómo? Con videotape, mi viejo. Y entonces aparecían, a ver, tienes 5 minutos para dar las instrucciones a tu equipo. Nosotros somos tu equipo, y a filmar. Y como ya les habíamos dado bases del análisis transaccional, de que con qué estado del yo estaba hablando según las palabras, tonos de voz, caras, ademanes y postura, ellos podían retroalimentarse fácilmente y descubrir, caray, entonces cuando le digo a un jugador, yo confío mucho en ti, no lo vais a regar, güey. Entonces le estoy diciendo que no confío en él, ¿verdad? Con mi lenguaje no verbal, ¿sí? Pues cambia eso. Hicimos un montón de gente así, pero después se le olvidó a la organización
que cada vez que la situación económica fue más crítica en el mundo, pues llega un momento en que por más amor que tengas a la camiseta, con las tripas vacías no puedes pensar, hijo. Entonces, se dejó de pagar, ¿sí? Y la gente más capaz se fue de nuestra organización. Y entonces creyeron que la cantera que había dado mucho, y había dado los Hugo Sánchez y los Luises García y los Betos García, etcétera, etcétera, y 8 entrenadores de primera división, ¿sí? Iba a seguir así como por arte de magia, sin hacer todas estas cosas. Pues no, mi viejo, a los 10 años, caput, ¿verdad? Y es lo que estamos ahorita retomando, el crear una clara conciencia en directivos, técnicos y jugadores, que todo empieza por lo que crees y lo vas a manifestar con tus actitudes. La energía se libera y vas a tu potencial. Dicen por ahí que la mayoría de las personas solo utilizan el 5% de su mente, los genios el 10%. Pero no has oído jugadores que dicen, no, doctor, yo no voy a tus charlas porque yo llegué tarde a la repartición del cesto. De veras. Me dieron nomás para una quesadillita. Y son de teflón, no se le pega nada. Es que hay maderas que no agarran el barniz, hijo. Entonces ya me has platicado un montón de veces de estupidez, pero no sé de qué me estás hablando. Francamente no te entiendo, ¿sí? Y entonces, pues con tan poco respeto le tienes a tu cerebrito, ¿qué vas a conseguir de la vida? Pues migajas, mi viejo, últimos lugares. Pues la historia de nuestro deporte va a acabar pronto, ¿sí? Entonces, el potencial se transforma en acción, pero antes que lo veas como conducta observable, es una manifestación fisiológica. Cuando te asustas porque dicen, ay Dios, ¿y si me asaltan ahora en la Buenos Aires? ¿Qué? ¿Tu corazón no va a reaccionar? ¿Sí o no? Pues claro, con el chicotazo de adrenalina ya tienes taquicardia, mi viejo. ¿Sí? Pero se nos ha olvidado que en la motivación, si cuando estás preocupado y asustado se te libera adrenalina, cuando estás contento se liberarán algunas sustancias en el cuerpo, ¿sí o no? ¿Cuáles? Las endorfinas. Y no salen en el antidoping, me cae. A ver, es como si anduvieras pichicato, pero natural. Y aumenta tu potencial de realización. ¿Sí? Los que vieron aquel partido que le ganamos a Cruz Azul en la final en 80-81. ¿Se acuerdan el Tuca Ferretti, que es de mi rodada, chaparrín, ¿sí? Y el Oso Ferrero, que anda de auxiliar del Ojitos Mesa, que esperan ser campeones? El tipo sale saltando con las manos para agarrar la pelota y el enano del Tuca se levanta del piso. ¡Pah, mano! Se la saca de las manos. Me decían, como buen sudamericano se ha de haber metido pichicato. Yo no, mi viejo, estaba muy motivado porque el tipo ama lo que hace, ¿sí? Y en esa actitud del amor genuino, no de dientes para afuera, liberó sus endorfinas y mira lo que fue capaz de hacer, ¿sí? Entonces, esa es otra historia, mi viejo, ¿sí? Y ahora ya podemos más o menos sistematizarlo. Después mueves tu cuerpo, le llaman comportamiento y obviamente te dan resultados, ¿sí? Y como decían los chinos, pero grullo, lo que bien empieza, bien acaba. Pues también acá, mi viejo, lo que mal empieza, mal acaba. Y empieza donde a veces tú ni cuenta te das lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Todo el mundo conoce el efecto Pigmalión, ¿sí? Entonces, como entrenadores, como directivos, como asesores psicológicos en el deporte, ¿será importante que seamos pigmaliones positivos? Por supuesto, mi viejo. Pero si ni siquiera eres consciente de lo que estás pensando, como directivo, como técnico, como asesor psicológico en ocasiones, entonces, ¿tú crees que estás actuando de la mejor manera que sabes? Pero ¿será verdad? Necesitamos una buena retroalimentación, ¿sí? Y poder tener un dominio de pasar cada vez más esto para acá, ¿sí? Podría contarte más cosas, pero déjame terminar con esto. Hoy en día, no existen más que 4 tipos de personas, 4 tipos de instituciones, 4 tipos de opciones, ¿sí? Los primeros son los que ignoran la necesidad del cambio. Esos mueren atropellados por el cambio sin enterarse de lo que pasó, ¿sí? Hay los que aceptan la necesidad de cambiar, pero intentan mantener el status quo. Sí, esas ondas de psicología del deporte, pero sí, siempre lo hemos hecho así, hombre. ¿Para qué? Como decía ayer Rico de Mar, ni silla hay para el psicólogo, ¿verdad? No hay lugar. Tiene que fingir que tiene silla para estar ahí, ¿no?
Entonces, no, pero aquí no hay esas son payasadas, ¿no? Si no estamos locos, no queremos un psicólogo en el deporte, ¿sí? Y entonces para afuera, vamos a seguir como siempre lo hemos hecho. Al fin nosotros motivamos con lana, ¿verdad? Dinero, 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 ¿sí? Tercero, los que aceptan, bueno, esos sí hablan de que hay necesidad de cambiar, pero hacen todo lo posible para que nunca se dé el cambio, ¿eh? Los terceros son los que aceptan la necesidad del cambio, pero no ven cómo hacerlo. Andan como burros sin mecate o perros sin dueño. No saben ni para dónde van, sin rumbo fijo. Y existen los cuartos, que yo tengo la certeza de que son todos ustedes que están aquí, si no, no estarían, ¿sí? Los convencidos de que este es el momento más importante de la historia para realizar transformaciones trascendentes. Analicemos el significado de esas palabras. ¿Qué cosa es transformación? ¿Cualquier tipo de cambio? Fíjate que no, porque me quito la máscara de Octagón y me pongo la de 1000 máscaras y sigo siendo el mismo cabezón, ¿sí? Entonces, transformación es un cambio que va más allá de la apariencia. Tiene que empezar desde las estructuras, de lo que piensas y de lo que sientes, ¿sí? Trascender, ¿qué cosa es trascender? Ir más allá. ¿De qué? De tus límites, o de los límites, según lo que quieras trascender, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo del entrenamiento? Físico principalmente. Ir trascendiendo tus limitaciones en velocidad, en fuerza, etcétera, etcétera. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como asesores psicológicos? Pues descubrir que las primeras cadenas están acá adentro y no allá afuera, en cómo piensas y cómo manejas lo que sientes. Si eres capaz de hacer eso, entonces yo no tengo ninguna duda de que ustedes son de los que están abriendo las puertas de un nuevo mundo. Esos, ustedes, son los indispensables. ¿Me creyeron todo esto? No me lo crean, los acabo de desgraciar. No, soy un maldito chismoso mentiroso, no me crean. Porque si me creen, ya no van a poderle echar la culpa a sus directivos, al país, al sistema capitalista o al comunismo. Cada uno será responsable de sus logros, para bien o para mal, ¿sí? Si esto funciona, ustedes entenderán por qué una vez que utilicé esto en la pretemporada del 88, cuando el Sanabria era el técnico, me fui a Brasil a mis trabajos allá y al regresar habían perdido los muchachos su segundo partido de la temporada regular y me dice Héctor, habla con ellos. Les puse estos cuadritos y les dije, muchachos, felicidades. ¿Qué me dirían ustedes si después de que han perdido un partido llego y les digo felicidades? Además de recordarse de mi mamá, ¿sí? Creen que me estoy burlando, ¿no? ¿Sí? Y les dije, no, felicidades. ¿Pero cómo no dices felicidades? ¿Qué no sabes el resultado? Sí, perdimos. ¿Qué? ¿No era lo que querían? No seas payaso, Octavio, ¿cómo vamos a querer jugar para perder? Bueno, te juro por mi madre que les creo que no querían perder, pero también te juro que no querían ganar. Ah, el rival también cuenta, claro, ellos querían y ustedes no, resultado normal. Felicidades, hijo, felicidades. Dice, ¿cómo te atreves a decirnos felicidades después de un fracaso? Ahí está la vaina. Para la mente, el fracaso no existe. Y me dice Miguel España, oye, ¿cómo que no existe? Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos? Un mal resultado. Y eso no es un fracaso. Depende, mi viejo. Si lo dejas retroalimentar, vas que vuelas para primera A y luego segunda y luego te retiras, ¿sí? Porque vas a hacer la cadena de estupideces hasta que la bola de nieve te lleva al fracaso total, ¿sí? Pero si te das cuenta qué dejaste de hacer, ¿sí? Que si lo hubieras hecho, el resultado hubiera sido diferente. O viendo el videotape, te retroalimentas y te das cuenta de las conductas no adecuadas y junto con tu asesor psicológico, físico y técnico, ¿verdad? Lo pasas lo de aquí para acá, quiero ver si el próximo partido lo pierdes. Si todos se ponen las pilas y hacen ese cambio, ¿sí? Ay, dice, pues no te entiendo, man. Digo, parece mentira que me lo entendieron campesinos analfabetas del estado de Veracruz. Ya medio molesto Miguel España me dice, pues cuéntamelo como se lo contaste a los campesinos, a ver si me cae el 20 a mí también. Y le dije, sí. Le enseñé esto a unos campesinos analfabetas en Veracruz y les dije, señores, ¿qué cosa es una tierra fértil? Me vieron como diciendo, estas ratas de ciudad son unos estúpidos, ¿verdad? Doctor, todo el mundo lo sabe, la tierra que lo que usted le siembre, se lo da. Ah,
Oye, y si le pongo semillas de rosa japonesa, pues le va a dar rosas japonesas, doctorcito. Ay, qué bruto es este doctor, ¿verdad? Digo, bueno, pero si me amenso y junto con las semillitas de la rosa se me caen unas semillas de ortiga, pues va a cultivar rosas con ortiga, que es lo que normalmente la gente hace, ¿no? Entonces, pues el problema. Felicidades. La mente nunca fracasa. Es un terreno fértil. Las creencias falsas producen realidades verdaderas, para bien o para mal. Es tu decisión. Tú decides. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en este país cuando de repente nuestros equipos o nuestros atletas empiecen a recibir que lo que los motivó a buscar el deporte, descubran que hay personas ahí que les va a ayudar, no solo como deportistas, sino a ser seres humanos completos? Entonces, esto va a tener función de psicología y psiquiatría preventiva, ¿sí? Y podremos arrebatarles de las manos a las instituciones oficiales gubernamentales qué cosa es educar, ¿sí? Y por eso, como dijeron ayer en una de las presentaciones, es muy importante trabajar con los familiares de los atletas, para que también jueguen a lo mismo y que reciban esta información y que en lugar de volverse saboteadores del éxito de sus propios familiares e hijos, ayuden en este concepto. Pero ¿quién va a tener que transmitir la información? Los que la tenemos. No hay otra forma, ¿sí? Y los que no, adquirirla. Por eso yo me siento feliz. Me voy a dar el permiso de emocionarme y piensen lo que quieran. Ay, les dejo mi reputación para que la hagan pedazos después. Pero... yo te juro por mi madre que con 10 de ustedes que están aquí, que logren mensajes, ir más allá de su entendimiento, toque las fibras sensibles de su corazón y de su espíritu, lo que vamos a hacer por nuestra gente que confía en nosotros, y tenemos que tener un liderazgo en el cual no es porque yo mando se hace lo que yo digo, darle las gracias a aquellos que nos dejan dirigir, porque es una verdadera oportunidad que nos dan de seguirnos conociendo y de poder, si estamos convencidos, sembrar eso. Déjame contarte algo que tiene mucho que ver con el futuro de la humanidad. Estamos a fin de siglo, a fin de milenio y al fin de una era cósmica que dura 2000 años. Para que veas lo importante que puede ser esto. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los investigadores que hicieron este experimento en la isla de Koshima, en Japón, llevaron papa dulce, se la tiraron a los changos en la arena. Los changos vieron la papa, la comieron y les molestaba la arenita que estaba sobre la papa. Una hembra se le ocurrió llevarla al río y lavarla y se dio cuenta que así le sabía mejor. Rápidamente le enseñó el truquito, ¿sí?, a sus compañeritos de juego y a su madre, y el conocimiento empezó a expandirse por la isla, ¿sí? 5 años después, en 1956, uno de los investigadores dijo, oye, ¿y qué pasaría si nos vamos a otras islas donde exista la misma especie, macaca fuscata, y changuitos que nunca hayan visto la papa dulce, menos a alguien de su especie comiéndola, y mucho menos lavándola previamente? Dice, si se te ocurrió una idea brillante, hay que seguirla, ¿sí? Hoy sabemos que no existen casualidades. Ustedes no están aquí por acaso. Tenían que estar aquí. Es una causalidad, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Ok, entonces fueron, tiraron las papitas, ¿verdad? Y adivinen qué. Todos los changos agarraron la papa, la fueron a lavar y se la comieron. Díganme cómo llegó el conocimiento allá. Les juro por Dios que no había ni fax ni internet. ¿Cómo creen ustedes que fue? No, porque tenían otras cosas para comer. En física nuclear hay un concepto que se llama masa crítica, por eso lo utilicé hace un momento. ¿Qué es la masa crítica en física nuclear? Dicen los fabricantes de bombas atómicas que si no tienes un mínimo minimorum de material radioactivo, que es la masa crítica, no se produce la reacción en cadena. Si te equivocaste en los cálculos en 1 miligramo, con esa pequeñísima cantidad que no alcance la masa crítica, la bomba no explota, ¿sí? Los biólogos extrapolaron al conocimiento. Cuando un conocimiento es útil
para la sobrevivencia y evolución de una especie, alcanzada la masa crítica, va por toda la atmósfera, ¿sí? La energía, porque no me quiero meter en más rollos, pero hoy los electrones ya no se llaman electrones. Esas partículas tan infinitamente pequeñas que ni existen, pero no los quiero mandar al manicomio, se llaman unidades de energía, unidades impulso de energía información, porque tienen pares dieléctricos todavía en ese campo infinitamente pequeño, y eso es lo que se libera cuando pensamos y sentimos. Hay información. Cuando se junta toda esta información y se da la masa crítica, entonces hay una transformación. ¿Quién nos dice que en este mismo momento y en este mismo congreso, con gentes que no tienen que ver directamente con la política, con la economía, con todo, pero que tenemos injerencia en las vidas de otros seres humanos, ¿sí?, no esté aquí el centésimo mono? Te voy a decir por qué el centésimo mono. Este libro fue publicado en Barcelona con el nombre del centésimo mono, donde se describe esto por Ken Keyes, y dice: nadie sabía cuál era la masa crítica en la cual el conocimiento iba a salir de la isla y poderse captar por otros animales. Entonces se nos ocurrió decir, ¿qué tal si hoy nada más 99 monos, y la masa crítica es 100, saben lavar la papa? El conocimiento no sale de la isla. El resto del mundo jamás se entera, ¿sí? Pero ¿quién te dice que hoy tú, o tú, o tú, o tú, o tú, no puede ser en este instante el centésimo mono? Y de repente, para el próximo siglo, los encabezados de los periódicos ya no hablarán de niños asesinos, de gente muerta de hambre, ¿sí? Y, como decía el ideal de Pelé, ¿por qué no resolvemos nuestras diferencias mejor en un partido de fútbol y no con una guerra? ¿Sí? ¿Ustedes creen que pueden tener esa conciencia en su trabajo? Si lo hacen así, creo que no perdimos el tiempo. Muchas gracias por su atención. Después vamos a verlo.